Buenas a todos, bienvenidos una vez más al tercer vídeo del antiguo canal de Historias Nacionales, que ahora mismo ha sido renombrado y rebautizado por diferentes razones. Sí que es verdad que llevo un tiempo, casi un año, por una serie de problemáticas que he tenido sin publicar vídeos, pero bueno, ahora mismo he vuelto a las andadas y voy a publicar la tercera edición, bueno, el tercer vídeo proyectado para la serie que estoy haciendo sobre el descubrimiento y la conquista de América. Muy bien, este vídeo va a tratar sobre los 4 viajes realizados por Cristóbal Colón que dieron pie a lo que conocemos como el descubrimiento de América. Y bueno, quería abordar un poco este vídeo hablando una serie de apartados que expliquen un poco cómo se llevó a cabo este proceso de descubrimiento, partiendo ya de la base de los antecedentes previos ya había explicado en los dos anteriores vídeos. Pero bueno, voy a hacer un repaso, una pincelada también para poner a los oyentes en contexto. Muy bien, por lo tanto este vídeo se va a estructurar de la siguiente manera. Voy a hablar un poco de los antecedentes al descubrimiento, es decir, voy a hablar un poco de la situación de los sucesos históricos que estaban ocurriendo en la península ibérica o en la emergente monarquía hispánica antes del descubrimiento. Voy a hablar un poco también cómo está la situación de los aborígenes en los territorios de las Antillas, donde tendrá lugar el escenario de este gran acontecimiento. Y por último voy a hablar un poco de la biografía de Colón, porque tuvo esa genial idea de buscar una nueva ruta hacia las Indias a través del Atlántico y un poco la trayectoria previa de este personaje. Después hablaré un poco cómo se fueron articulando los 4 viajes. Hablaré todo el proceso que le llevó a Colón en sus negociaciones tanto con la con la corona de Castilla como con la corona de Portugal para buscar la financiación y el patrocinio de sus viajes a las Indias. Hablaré de cómo fue el primer viaje y en qué consistió el primer viaje de Colón que dio pie al descubrimiento. Comentaré las repercusiones que tuvo este descubrimiento tanto para América como para España y Europa en aquel momento, destacando sobre todo pues el Tratado de Tordesillas y las promulgaciones legales que aprobaron los Reyes Católicos a raíz del descubrimiento. Después hablar un poco en qué consistió el resto de los 4 viajes de Colón, cómo empezó el proyecto de colonización, la fundación, mejor dicho, del primer asentamiento español en América, que fue el asentamiento de la Española. Y también hablaré un poco de la controversia que tuvo Colón como gobernador de estos territorios, los enfrentamientos políticos que tuvo contra sus rivales, la controversia judicial que tuvo luego a su vuelta el tercer viaje. Y después hablar un poco también ciertas pinceladas del cuarto viaje. Sobre todo quiero abordar un poco en este vídeo no solamente en qué consistió el descubrimiento de América, sino las repercusiones y las consecuencias que tuvo. También quiero romper y acabar con ciertos mitos que la leyenda negra antiespañola ha ido divulgando sobre la figura de Colón y las acusaciones falsas que se le ha hecho sobre su relación y sobre su trato con los indígenas. Y bueno, hasta aquí un poco la introducción al vídeo, así que voy a comenzar hablando un poco de la situación previa. Bueno, estamos ahora mismo vamos a entender lo que es España, la península ibérica, justo antes, en los momentos previos al descubrimiento. Muy bien. En Castilla en aquellos momentos se está produciendo una guerra civil. Enrique IV el Doliente ha fallecido y se ha producido, digamos, la concordancia de Segovia, por la cual el matrimonio entre los dos futuros reyes, Isabel y Fernando, va a dar pie a una guerra civil conocida como la Guerra de Sucesión Castellana contra la nobleza, que quería mantener sus privilegios feudales, apoyándose en el rey de Portugal y
y la sucesora aparentemente legal de la corona de Castilla, que era Juana la Beltraneja, como lo había dictaminado antes de fallecer el propio rey Enrique IV el Doliente. Va a ser una guerra que va a tener no solamente una proyección, digamos, nacional, sino también internacional. Veremos que, aparte de que Portugal y Aragón se disputan un poco la corona de Castilla, aprovechándose de los problemas internos que está ocurriendo, sobre todo el conflicto entre la monarquía y la nobleza, vamos a ver que intervendrán otros agentes. La Francia, por un lado, también va a tener un papel protagonista en este conflicto, por su rivalidad con Aragón, tanto por las disputas por Navarra como por el Rosellón y Italia. Y también Inglaterra y Borgoña tendrán un papel ya más secundario en este conflicto, pero aprovechando también sus reticencias contra Francia. Como veremos, esto es un ejemplo de cómo en una guerra civil no solamente se produce una dialéctica también de clases sociales, sino también de estados y de imperios. Esto es un ejemplo bastante claro. Muy bien. Fue una guerra civil que podemos verla en dos dimensiones. Por un lado, el reino de Portugal llevó a cabo una serie de campañas militares en los territorios de la corona de Castilla, hasta que finalmente las tropas de Fernando el Católico lo derrotaron, les frenaron en la batalla de Toro. Se producían también algunos enfrentamientos entre la armada castellana y la armada portuguesa en los territorios de las colonias portuguesas, sobre todo en la zona de Guinea. Y esto se debe sobre todo, que esto es un aspecto fundamental para entender luego lo que será el reparto del mundo del Tratado de Tordesillas, que es que en aquel momento Castilla y Portugal se disputaban los archipiélagos de las Canarias, la Madeira y de las Azores. Ya Castilla, aunque reivindicaba esos archipiélagos a Portugal, Portugal ya tenía el control de la Madeira y de las Azores. Y anteriormente Castilla, para evitar que Portugal se quedase con el monopolio del comercio del Atlántico, inició la conquista de las Islas Canarias, la cual estaba siendo interrumpida, paralizada por esta guerra civil. Y había sido una conquista que, bueno, que ya comentaré un poco más adelante, pero podemos ver ciertos antecedentes de cómo será luego la conquista de las Américas. Bien, por lo tanto vemos que estas dos dimensiones bélicas tienen el conflicto. Francia, por un lado, también intervendrá, pero como entró en conflicto contra Borgoña y contra Inglaterra, pues se retirarán rápidamente. Al final, la reina Isabel llevará a cabo una campaña de pacificación y sometimiento de las posesiones de los nobles rebeldes que apoyaban a Juana la Beltraneja en los territorios que podemos entender que es la Bética, hasta la toma de Sevilla. Y tras someter estas plazas fuertes, pues los nobles, la mayoría de la nobleza partidaria de Juana se va a rendir ante Isabel la Castilla, ante Isabel la Católica. Bien, finalmente Portugal, viéndose que se estaba quedando solo y que no podía, y Juana la Beltraneja se quedaba sin apoyo, sin partidarios en Castilla, se va a acabar rindiendo, pues va a acabar retirando sus pretensiones sobre la corona de Castilla y se va a firmar el Tratado de Alcobadas. En ese tratado vamos a ver que se va a producir un reparto del Atlántico entre Castilla y Portugal. Las Islas Canarias quedarán definitivamente en posesión de Castilla, y Portugal retirará sus reivindicaciones y lo mismo lo hará Castilla con las Azores y Madeira. No se acordó nada sobre futuros viajes o sobre futuras expediciones hacia el interior del Atlántico. Esto va a ser un vacío legal que habrá en el tratado y que sin duda traerá después tensiones internacionales entre Castilla y Portugal, una vez que se produzca el descubrimiento, porque Portugal también querrá tomar parte del asunto. Y esto es, por así decirlo, una vía que llevará a la firma luego del Tratado de Tordesillas. Bien, firmada ya la paz con Portugal, Isabel y Fernando aplican la concordancia de Segovia y se produce la unión dinástica que todos conocemos. Muy bien. La reina Isabel emprenderá una serie de reformas, sobre todo administrativas, militares y religiosas y económicas, para fortalecer el poder de la corona. Destacando entre ellas la creación de la Santa Hermandad como cuerpo policial y después militar de la corona,
la creación de la Inquisición como organismo institucional religioso encargado de garantizar que las dos coronas fuesen estados católicos y que sirviese como protección de la fe y de la religión católica en esos territorios. Sí. Además, también emprenderá otra serie de reformas y de medidas. La nobleza ya en Castilla perderá el poder político que tenía. Tras una serie de leyes que promulgará la reina Isabel, pues los nobles al final van a quedarse retirados, se van a retirar su parcela de poder en sus feudos, pero a nivel político-administrativo la corona de Castilla se va a centralizar, básicamente. Y la corona va a tener todas las prebendas políticas, administrativas, fiscales y militares. Mientras que los señores feudales van a ser los dueños y los patrones de sus tierras. Y que, por así decirlo, se produce, por un lado, un final terminal al feudalismo político, pero continuará este modo de producción hasta ya el siglo XIX. Aparte de esto, también luego ya más adelante la reina Isabel firmará una serie de acuerdos con los estados papales para garantizar un poco el patronato regio de la corona sobre las posesiones de la iglesia, y también someter el poder de las órdenes militares. Vemos que Isabel la Católica lo que va a crear es una monarquía de carácter autoritario, poniendo fin a la monarquía feudal que había existido a lo largo de toda la Edad Media. Por su parte, la corona de Aragón, Fernando el Católico no tuvo que hacer mucho porque ya el poder del rey había estado centralizado desde los reinados anteriores a él. Fernando el Católico tuvo más problemas, más a nivel geopolítico, pero sí que tuvo que resolver el conflicto civil que se estaba generando en Cataluña, sobre todo por la disputa producida entre los países de la remesa y la nobleza catalana. Ya finalmente, con la concordancia de Guadalupe, Fernando el Católico pondrá fin a ese conflicto civil que se estaba produciendo. También los reyes católicos tendrán que lidiar con la problemática de los judíos, que era una problemática bastante complicada que se podía remontar a tiempos ya del reino visigodo de Toledo. Evidentemente los reyes católicos, aunque eran bastante filojudíos en el sentido de que sí que admitían a muchos judíos en su corte y les dieron prebendas y favores, evidentemente tanto la nobleza como el clero y las clases y la burguesía de las ciudades mantenían una posición firmemente antisemita, y sobre todo por cuestiones religiosas. Básicamente no era un problema étnico o racial, sino era más bien un problema religioso. Los reyes católicos conocían perfectamente la importancia de garantizar una monarquía hispánica plenamente católica. Y al final ellos tuvieron que aplicar políticas, digamos, antijudías en el ámbito religioso. Por ello se dedicaron a promulgar una serie de leyes que favorecieron un poco la segregación social de la población religiosa, de la población judía que no se quería convertir al catolicismo. Finalmente, ya como todos sabremos, en 1492, conforme la tensión entre la población castellana y la población judía fuese incrementándose, pues al final los reyes católicos tuvieron que aplicar el decreto de expulsión, en el cual se expulsaba a toda la población judía que no quería convertirse al cristianismo. Y bueno, esto se produciría a la par que Colón iniciaría el primer viaje y capitularía el reino de Nazaret y de Granada. A eso es lo que voy a hablar ahora, de la Guerra de Granada, que también es un acontecimiento bastante importante y que pondrá fin a la Reconquista. También yo creo que es un aspecto crucial, porque yo creo que los reyes católicos sí que de alguna manera dieron en un principio más importancia a poner fin a los últimos reductos de Al-Ándalus en la península que a patrocinar el viaje de Colón. Ya por razones sobre todo geopolíticas. Los reyes católicos querían garantizarse sobre todo el control de los puertos del sur del Mediterráneo y poner fin a la amenaza del Islam antes de meterse en campañas mayores en el Atlántico. Sobre todo porque podría tener una disputa seria con Portugal. Así que inteligentemente los reyes católicos priorizaron el fin de la conquista de Granada antes de financiar el viaje a Colón.
Voy a hablar un poco de qué consistió este conflicto. Básicamente, el Reino de Granada, como ya he comentado, era el último reducto del Islam en España. Este reino estaba en una profunda guerra civil entre los partidarios de Muhammad XI y su hermano el Zagal. Muhammad XI, antes de fallecer, le dará el trono del reino a su hijo Boabdil. Pero bueno, las tensiones entre Castilla y el Reino de Granada llevan produciendo desde siglos atrás, sobre todo por las continuas racias que se producían entre ambos reinos en la frontera. Los reyes católicos aprovecharon estas racias para declarar la guerra al Reino de Granada y Fernando el Católico empezó una serie de campañas. Tras vencer a Boabdil cerca de La Loja, si mal no recuerdo, llegó a firmar un pacto con él. Los reyes católicos le reconocerían como rey de Granada a cambio de que le ayudasen a derrotar al Zagal, y el Boabdil reconocería que sus territorios fuesen de los reyes católicos. Conforme Boabdil se hacía con el control de Granada, pues tras una serie de campañas militares donde participaron, como he comentado, la Santa Hermandad, y en esta guerra de Granada podemos ver un poco el origen militar de los tercios, los reyes católicos conquistaron las principales plazas del Reino de Granada, destacando toda la toma de Málaga y Almería, dejando aislada completamente a Granada. Después de romper su pacto con Boabdil, sometió en asedio a la ciudad de Granada hasta que finalmente las capitulaciones de Santa Fe, como ya sabemos todos, Boabdil se rendirá y abdicará el trono y se producirá por fin la eliminación del último reducto del Islam en España, poniendo fin a 800 años de reconquista. Bien, aquí es donde más o menos es una introducción al panorama que se estaba produciendo en la península ibérica. También comenté en el anterior vídeo que Portugal en aquella época estaba expandiéndose a nivel comercial y colonial por el continente africano, sobre todo por las costas del continente africano. La corona portuguesa financió muchas expediciones para buscar una nueva ruta hacia las Indias, tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y evidentemente habían creado una nueva ruta que conectaba con las Indias. Lo cual esto generó muchas envidias por parte de la corona castellana, porque los portugueses habían sustituido a los italianos en cuanto al monopolio del comercio con las verdaderas Indias, que era el continente asiático, refiriéndome a China y a Japón. Por lo tanto, esto también es un antecedente muy fundamental para entender luego el interés que despertará a los reyes católicos en el proyecto de Colón. Bien, aquí vamos a hablar un poco del personaje Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, bueno, aunque está muy debatido el origen de este personaje, existen varias teorías de que si era castellano, portugués o italiano. La cuestión es que este personaje entró a trabajar al servicio de la corona de Portugal. Fue navegante de los portugueses y realizó varios viajes comerciales, sobre todo por el Atlántico Norte, sobre todo a Francia, Inglaterra e Irlanda, e incluso hizo un viaje hasta Islandia. También realizó varios viajes y estuvo en las Azores, en Madeira. Colón era muy partidario de las teorías geográficas de Ptolomeo, en cuanto a lo referente de que la Tierra no era plana, sino que era circular. Y en aquella época, pues bueno, se estaba produciendo un debate intelectual bastante interesante entre los grandes círculos intelectuales del momento, sobre si la Tierra era plana o era esférica, sobre todo porque estamos en la época del Renacimiento y del humanismo. Se están redescubriendo las obras de estos autores clásicos y estas nuevas teorías de la esfericidad de la Tierra están cobrando mucha fuerza en aquel momento, rompiendo un poco con la clásica visión del cristianismo de ver la Tierra como una estructura plana. Colón además se influenció mucho por las teorías y por los mapas que hizo un comerciante genovés llamado Toccabelli, en el cual representaba un mapa circular donde al otro lado del Atlántico se encontraba un conjunto de islas, a las cuales Colón se refería como las Islas Cipayas o Cipai, las Islas de Cipai, y después más hacia el oeste estarían Japón y China. Colón se dejará influenciar mucho por esta teoría geográfica
y convencido y quedará completamente convencido de que al otro lado del Atlántico se encontraría una ruta alternativa y mejor para llegar a las Indias. Bien, Colón básicamente, base a esta teoría, intentó convencer al rey de Portugal de que financiase un proyecto de viaje hacia el oeste para llegar a las Indias. El rey de Portugal y su círculo de cartógrafos rechazaron el proyecto y lo vieron inviable, básicamente, considerando que al otro lado del Atlántico no había nada más que el fin del mundo. Decepcionado por el rechazo de la corona portuguesa a su proyecto, Colón fue a Castilla y trató de convencer a los reyes católicos. Para acceder a la corte, pues contó con el apoyo de los monjes de la Rábida, que le dieron, por así decirlo, cobijo en su monasterio y patrocinaron sus ideas. Colón tuvo un encuentro con los reyes católicos, en aquel momento estaban centrados en la guerra de Granada, y expuso su proyecto. Los reyes católicos lo rechazaron en un principio porque no estaban interesados, querían, como he comentado antes, poner fin a la guerra de Granada. Colón, astutamente y dejándose aconsejar por los monjes de la Rábida, decidió esperar hasta que la capitulación de Granada ya estuviese a punto de cumplimentarse. Justamente cuando se estaban produciendo las capitulaciones de Santa Fe, se van a producir las capitulaciones de Santa Fe, Colón viajó al campamento de los reyes católicos y expuso de nuevo su proyecto. Esta vez los reyes católicos, pese a muchas discrepancias, decidieron aceptar el proyecto de Colón. Y es cuando le van a emitir una serie de capitulaciones para patrocinar el proyecto de viaje hacia el Atlántico. Esas capitulaciones, los reyes católicos le van a conceder el derecho a ser el almirante y el gobernador de las tierras que descubra Colón. A cambio, esos territorios serán reivindicados para la corona de Castilla. La corona se comprometería a financiar el viaje con 14 millones de maravedíes, si mal no recuerdo la cifra. Pero la financiación del proyecto no iba a ser plenamente pública. Colón tendría que buscar también patrocinadores privados que aprobasen el proyecto. Además, también los reyes católicos exigieron a las ciudades costeras de la región de Cádiz que concediesen una serie de barcos para el proyecto y tripulaciones. Aquí se aportan las 3 carabelas en las cuales Colón realizará el primer viaje a América, que serán la Santa María, la Pinta y la Niña. Colón luego contará también con la financiación de los monjes de la Rábida y estos le presentarán también a unos navegantes, los hermanos Pinzón, que eran grandes comerciantes y que tenían un capital bastante interesante para poder financiar el proyecto Colón. Colón les logrará convencer y colaborarán en este proyecto. Así que podríamos decir que al final Colón, pese a las complicaciones que tuvo, consiguió por parte de Castilla y no de Portugal que su proyecto se llevase a cabo. Tras reunir una tripulación y los 3 barcos, Colón partió desde el puerto, rumbo hacia las Américas, desde el puerto de Palos. Hizo su primera escala en las Islas Canarias. Las Islas Canarias tendrán un papel geográfico fundamental en los sucesivos viajes que se realizarán a América, tanto por parte de Colón como los demás exploradores y conquistadores del continente, por su situación geográfica que estaba justo en aquel momento a mitad de camino. Además, ya la conquista de las Islas Canarias se había terminado en aquel momento. Las 2 últimas grandes islas que quedaban por someterse, que eran Tenerife y Gran Canaria, ya habían sido sometidas. Y estas islas ya habían pasado a posesión de la corona de Castilla. Colón prosiguió su viaje hacia el otro lado del Atlántico. Fue un viaje bastante complicado, hay que tener en cuenta que viajó en 3 pequeñas carabelas, con unas provisiones limitadas y sin saber cuánto tiempo iba a durar este viaje, porque tampoco no conocían la amplitud del Atlántico y contamos con unos barcos que sí, las carabelas en aquel momento eran barcos que tenían capacidad de navegar hacia mar de dentro, pero eran barcos que iban a una velocidad lentísima en comparación con las embarcaciones actuales. Y aparte del desconocimiento cartográfico que se tenía sobre el Atlántico y de lo que habría realmente al otro lado de este océano, había mucha incertidumbre con lo que podrían encontrarse, básicamente. Además, conforme va avanzando en el tiempo en el viaje, pues la tensión con la tripulación se va produciendo,
Muchos tripulantes consideran de que al otro lado del océano no había nada porque evidentemente aún no habían tocado tierra. Un momento que casi la tripulación se amotina y quieren echar a Colón, básicamente, y volverse para Castilla, pero al final Colón no logró calmar los ánimos y el viaje prosiguió. Con mucha paciencia, por así decirlo, Colón logró conducir la expedición hasta el otro lado del Atlántico y finalmente tocaron tierra en la isla que podemos conocer como la Española, básicamente, como la Española. Ya había bordeado, bueno, antes de llegar a España ya habían llegado a las Islas Bahamas, vieron tierra y recorrieron esas islas. Y después, tras bordear la isla de Cuba, bordearon la isla de Cuba y, bueno, encontraron con poblaciones aborígenes. Colón ya había desembarcado en alguna de las islas y tras bordear la costa de Cuba, pues... y entrar en contacto con los indígenas, llega a la isla de Santo Domingo, que es la que va a rebautizar como la Española. A Cuba la llamó la Juana y a Santo Domingo la llamó la Española. En cualquier momento las Antillas, tanto mayores y menores, como había comentado en el primer vídeo, estaban pobladas por dos grandes grupos étnicos aborígenes. Por un lado estaban los caribes, que dominarían las islas, las Antillas menores y la costa de Venezuela, y luego estaban los pueblos taínos que dominaban pues, las Antillas mayores, lo que podemos decir que es Santo Domingo, Cuba y las Bahamas. Eran sociedades neolíticas, cuya base económica era la agricultura y la fabricación de cerámica, la pesca y en menor medida la caza. Vivían en pequeños poblados, organizados en tribus y en clanes, aunque ya para cuando llegó Colón había organizaciones políticas más complejas. Podemos decir que existían cacicazgos en estas islas, la verdad. Por cómo relatan las fuentes, pues bueno, parece ser que los taínos eran sociedades bastante pacíficas dentro de lo que cabe. No significa que no realizasen sacrificios humanos, realizaban sacrificios humanos y por su cercanía con Mesoamérica y con los pueblos que había, los pueblos indígenas, los pueblos aborígenes que había en esos territorios. Y básicamente eran sociedades, por así decirlo, que vivían en el Neolítico. Los caribes, por lo tanto, eran unos pueblos bastante belicistas. Se habían apropiado de estas islas tras una serie de migraciones y parece ser que habían expulsado a los nativos que vivían antes en esas islas, los habían expulsado y exterminado. Eran pueblos que sí que practicaban el canibalismo a gran escala, sobre todo no por fines religiosos como lo harían los aztecas o los mayas, sino ya por fines bélicos, básicamente. Pero Colón tuvo ya un contacto limitado con los caribes. Los contactos que tuvo sobre todo fueron con los pueblos taínos. Colón entró en contacto con estos pueblos y sobre todo en Cuba, tras su paso por Cuba y por Santo Domingo, y fueron contactos muy amistosos. Evidentemente los indígenas al ver a hombres españoles desembarcando sobre unas embarcaciones que flotan en el mar, barbudos, con unas vestimentas, unas armas y una tecnología que jamás habían visto, pues les chocó bastante. Ese fue un poco el impacto que tuvo el primer contacto. Evidentemente también Colón, pues la tripulación de Colón cuando entraron en contacto con los indígenas, pues bueno, pensaron que eran los habitantes naturales de las Indias, que podrían ser incluso hasta vasallos del emperador chino, pero sí que se quedaron sorprendidos por el atraso. Evidentemente tuvieron sus problemas de comunicarse porque hablaban diferentes idiomas, pero bueno, se buscaron un poco las maneras para comunicarse. Este primer contacto fue amistoso, intercambiaron objetos y productos y Colón quedó maravillado un poco con el descubrimiento, con el hallazgo que había hecho. Decidió dejar un fuerte con una guarnición en la Española, convenció al cacique local de que le permitiesen llevarse algunos indios de vuelta a España y emprendió el viaje de regreso a la península. A ver, fue un viaje un poco complicado porque una de las carabelas se separaría y luego volvería por su parte a la Castilla y bueno, este viaje de vuelta conocido como el tornaviaje
Colón tuvo también otra serie de problemas. Su paso por las Azores, pues fue apresado por las autoridades portuguesas y luego le liberaron. Regresó a Lisboa, donde dio un reporte al rey de Portugal sobre los hallazgos que había descubierto. Esta vez sí que la corte portuguesa le tomó en serio, pero él dejó claro que su proyecto servía a los intereses de la corona de Castilla. El rey de Portugal le dejó marchar y por evitar un incidente diplomático con los reyes católicos, y Colón regresó de nuevo a Castilla, bueno, regresó de nuevo e hizo escala en Barcelona, en el puerto de Barcelona, donde le esperaban los reyes católicos. Tras reportar cómo había sido su expedición a los reyes católicos y enseñarle los productos y los indígenas que se trajo de América, los reyes católicos sí que se quedaron asombrados e impresionados por el proyecto y le dieron la importancia que habría que darle. Por lo tanto, gracias a este primer viaje, pues Colón se podría decir que ya se ha producido el descubrimiento, y los reyes católicos a partir de entonces financiaron una serie de viajes y expediciones pues para reclamar todos estos territorios para la corona de Castilla y monopolizar una nueva ruta comercial hacia China. Bien, a ver, este primer descubrimiento va a tener unas repercusiones tremendas. El rey de Portugal se ha dado cuenta que los castellanos han descubierto una ruta alternativa. A ver, los portugueses ya también tenían una cierta noción de que al otro lado del Atlántico había tierra. Se sabe que en sus viajes costeando por las costas de África, los portugueses habían aprovechado las corrientes del Ecuador y habían hecho algunos viajes hacia lo que entenderíamos que es la costa de Brasil. Pero no sabemos mucho sobre estos primeros contactos y qué ocurrió. Por lo tanto, no podemos hablar que ahí no se produjo un descubrimiento como el que sí que realizó Colón. Evidentemente, los portugueses van a tomar dos vías para contrarrestar las repercusiones de este descubrimiento para Castilla. La primera fue pues aprovechar esta ruta que he comentado que conectaba las costas de África Central con Brasil, y a partir de entonces los portugueses secretamente irán hacia Brasil y fundarán las futuras factorías y empezarán el asentamiento y la colonización de Brasil. Por otro lado, se va a producir una controversia, una disputa por los territorios que se han descubierto. Los reyes católicos aludirán que estos descubrimientos son legitimados por el Tratado de Alcobendas porque había un cierto vacío legal, pero el rey de Portugal no lo ve así. Para legitimar sus intereses, los reyes católicos recurrieron al Papa. En estos momentos estaba la familia los Borgia sentados en los estados papales, y conseguirá del Papa Borgia, pues Alejandro VI, las bulas pontificias. Estas bulas pontificias van a reconocer el derecho de la corona de Castilla a reclamar los territorios que hay al otro lado del Atlántico. Para solucionar esta controversia con Portugal, se va a firmar el Tratado de Tordesillas, un reparto del mundo entre las dos coronas, de Castilla y Portugal. Como Portugal ya tiene monopolizado la ruta hacia Asia por medio de las costas africanas, el Tratado de Tordesillas reconoce no solo las posesiones que se habían reconocido en el anterior Tratado de Alcobendas, porque este tratado es una ampliación, podemos decir, monumental del anterior tratado, sino que se reconoce además que todos los territorios que estén hacia el este, por así decirlo, desde África hasta las Indias, la ruta del este, pertenecen a Portugal, mientras que todos los territorios que se descubran y se colonicen hacia la ruta del oeste, la ruta del Atlántico, van a pertenecer a Castilla. Es un reparto de zonas de influencia, la verdad. Ese tratado va a poner fin a las disputas geopolíticas que habían tenido Castilla y Portugal por el Atlántico. Aunque bueno, este tratado, que va a suponer un reparto, pues sí que va a garantizar un periodo de muy buenas relaciones entre Castilla y Portugal, pero con sus vaivenes. Es un tratado en el cual supone establecer que si una nave castellana violaba a las aguas portuguesas, podía considerarse un causus belli. Y se van a producir luego en el futuro muchos conflictos, algunos conflictos entre Castilla y Portugal por estas cuestiones, destacando sobre todo, como veremos en otro vídeo más adelante, lo que traerá el viaje, la vuelta al mundo que dieron Magallanes y Elcano. Bien, una vez firmadas las bulas con el papado, la corona de Castilla va a tener un interés no solamente tanto político, sino también religioso.
la reina Isabel va a firmar un decreto en el cual los territorios que se descubran y se conquisten, pues sus habitantes son súbditos de la corona. Los reyes católicos se dieron cuenta al ver a los primeros indios de que esta gente no eran salvajes o bárbaros sin alma. Sabían que era gente que vivían en el paganismo y que habría que digamos, convertirlos al cristianismo. Y que la labor del descubrimiento y de la conquista y el asentamiento de esos territorios nuevos no solamente se va a hacer por razones geopolíticas o comerciales, sino también por la razón de expandir el catolicismo y la fe católica a las poblaciones que se descubran. Los reyes católicos, claramente al reconocerles como súbditos, han hecho un avance tremendo en cuanto a lo que entendemos como derechos humanos, porque se reconocen que los indios son vasallos de la corona en igualdad de condiciones que los españoles. Por lo tanto, solamente hay que convertirles al catolicismo. Que también ha habido mucha controversia sobre si Colón tenía intereses de montar una red de esclavos indígenas en América. Es un tema que ha sido bastante controvertido. Como comentaré en los posteriores viajes, Colón realmente no cometió ni masacres, ni exterminios, ni nada parecía contra las poblaciones indígenas que encontraban, sino todo lo contrario, buscaba relaciones amistosas y que voluntariamente se fuesen mostrando su lealtad hacia los reyes de Castilla y de Aragón. Pero bueno, está claro que la leyenda negra en este aspecto ha difundido la imagen de que Colón era un conquistador cruel que llegó a América con la intención de matar, esclavizar y someter a los indios. Cuando está claro que lo que Colón buscaba era consolidar una ruta comercial hacia China. Bien, Colón, como he comentado, según las capitulaciones de Santa Fe, ya es almirante y gobernador de esos territorios y evidentemente tiene que proseguir con este proyecto. Los reyes católicos sin ningún problema le van a patrocinarle un segundo viaje, que partirá también desde el puerto de Palos, si mal no recuerdo, con una expedición mayor que la del primer viaje. Va a contar con 11 carabelas, una mayor dotación con una tripulación mucho más dotada, con muchas más provisiones, incluso van a traer productos locales y animales de aquí para llevarlos a América. Bien, el segundo viaje de Colón pues fue más sencillo en algunos aspectos. El cruce del Atlántico no trajo tantos problemas como en el primer viaje porque ya su tripulación estaba más o menos mentalizada. En este segundo viaje, pues Colón, tras llegar a las Indias, pues se va a encontrar con una situación un poco imprevista. Llegará a la Española, pero se va a encontrar que el fuerte ha sido destruido. Y tendrá que fundar un nuevo asentamiento, que es la ciudad de Santo Domingo, el cual lo poblará de colonos que se trajo de España, y firma una serie de ordenanzas donde se va a construir se va a construir dicha ciudad, por así decirlo, con su puerto, con sus barrios, con su parroquia, con su catedral, sus parroquias, etc. Colón sí, evidentemente prestó importancia al asentamiento de la Española porque iba a ser, digamos, el centro neurálgico principal de todas las exploraciones que se hagan en las Antillas. Colón, aprovechando que contaba con una mejor flota, pues realizó una serie de viajes de recorrido por las Antillas Mayores en este segundo viaje. También entrará en contactos amistosos con los indígenas, sobre todo con los indígenas de la isla de Cuba. También llegará a Jamaica y recorrerá también las Antillas Menores. Y después volverá de nuevo a América. Por lo tanto, en este segundo viaje se amplía el conocimiento cartográfico de los territorios de las Antillas. Bien, Colón sigue siendo gobernador de esta isla, de estos territorios descubiertos, y va a emprender ya un tercer viaje. Este tercer viaje va a partir con una flota de 8 carabelas y su objetivo va a ser recorrer, digamos, las costas de las Antillas Menores y va a llegar hasta Venezuela. Ahí va a tocar contacto con el continente. Pero Colón, aún así, a pesar de que ha tocado ya contacto con el continente, sigue pensando que está en Asia. Y nunca se le quitará de la cabeza la idea de que ha llegado a un nuevo continente.
A su regreso a la España se va a encontrar con un problema muy gordo. Muchos españoles van a rivalizar, van a pretender reclamar la posición política de Colón. Y le van a verter una serie de falsas acusaciones de que está traficando con los indios, de que está malversando los fondos de la corona y de que está cometiendo abusos de poder. Esto lo denunciarán ante las autoridades y evidentemente los reyes católicos le van a pedir explicaciones a Colón. Colón tendrá que interrumpir el tercer viaje, el cual quería ampliar más las exploraciones por las Antillas y llegar a China, y tuvo que emprender un viaje de retorno a Castilla. Él será juzgado por esas acusaciones que se le acusaron y tuvo que, digamos, ceder sus títulos, básicamente, como almirante y gobernador de las Antillas. Colón estuvo preso durante un tiempo, pero luego los reyes católicos le indemnizaron. Colón, a pesar de que ha sido absuelto por los reyes católicos, no va a cesar de su proyecto. Va a emprender finalmente un cuarto viaje. Este cuarto viaje, pues, va a contar con 2 o 3 carabelas, con muy pocos recursos. Ya no es gobernador de esos territorios porque ya hay otros exploradores que están recorriendo las Américas. Él ya no va a tener la fama y la importancia que tuvo tras su primer viaje, y en ese cuarto viaje se le va a considerar como que es un explorador más. No va a tener esa fama, esa importancia que tuvo. Con esta última expedición, pues bueno, va a llegar a las Antillas, tras recalar en la Española, va a recorrer el sur de la Española y de Cuba y va a llegar hasta las costas de Centroamérica. Y va a recorrer y explorar las costas de Centroamérica. Después volverá a Castilla. Ya estamos hablando de un Colón que está bastante mayor. Tiene 51 años de edad. Y ya a su regreso a Castilla fallecerá posteriormente. Y podemos decir que este cuarto viaje ya fue el último viaje que emprendió hacia América. Ya en esto, bueno, vamos a hablar un poco de las repercusiones que va a tener estos viajes y el descubrimiento en sí de América. Bien, el descubrimiento, por así decirlo, fue un acontecimiento imprevisto. Y fue claramente un choque entre ambos mundos. Para la corona de Castilla va a tener unas repercusiones muy claras. Los reyes católicos se han dado cuenta que se han descubierto nuevas tierras hacia el otro lado del Atlántico. Y evidentemente se dan cuenta de que van a tener que organizar esos territorios. Van a crear 2 nuevas instituciones: el Consejo de las Indias, encargado de los asuntos político-administrativos de las nuevas tierras, y la Casa de Contratación, la empresa mercantil que se va a encargar de organizar los viajes y el comercio con las Indias. Como ya he comentado, los reyes católicos han promulgado los primeros decretos que garantizan la igualdad de condiciones entre los indígenas y los españoles, y van a emitir una serie de ordenanzas para garantizar el gobierno de esos territorios, básicamente. En un principio se va a adoptar un modelo de administración similar al de las factorías portuguesas, previendo los malos resultados que trae este sistema de gobierno, y conforme los viajes que se van a ir realizando posteriormente que los territorios que abarcan estas Indias son mayores, pues los reyes católicos van a cambiar los reyes de Castilla van a cambiar el modelo administrativo, y vamos a ver que se va a configurar un modelo de factoría a pasar ya de un modelo imperial. Bien. Evidentemente, el descubrimiento dio pie a que otros viajeros continuasen la labor de Colón y recorriesen todos los territorios de las Antillas, Centroamérica y las costas de Colombia y Venezuela. Estos descubridores no podemos decir que en un principio sean conquistadores, sino que hacían eran explorar esos territorios. Evidentemente se enviarían misiones y expediciones a someter las Antillas mayores, como Cuba, Santo Domingo o Jamaica, las cuales los españoles fundarán asentamientos y colonizarán estos territorios. De todo esto hablaré en posteriores vídeos. La verdad. Y bueno, el descubrimiento y asentamiento de las Antillas Menores será un salto geográfico tremendo para luego emprender la conquista del continente por parte de los otros conquistadores. Además del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues lo que trajo también sobre todo
Fue un intercambio también de productos importantes, se abrió una nueva ruta comercial, que es la ruta de las Indias, en la cual el puerto de Sevilla va a tener el monopolio concedido por los reyes católicos para comerciar con estas tierras. Ningún puerto de la península tenía potestad para comerciar con estos territorios. Y bueno, se va a abrir una nueva ruta. Básicamente, los indios, como he comentado, pues en su calidad como súbditos de la corona, serán evangelizados. Aunque bueno, se va a producir la famosa catástrofe demográfica, la cual se alimenta mucho la leyenda negra, porque los españoles, como traerán una serie de enfermedades y epidemias del viejo mundo, con las cuales los indígenas nunca habían tenido contacto y no tenían anticuerpos para enfrentarse, provocando una serie de pandemias que van a acabar con la mayor parte de la población de estos territorios. No es que los españoles llegasen a las Antillas y se dedicasen a machacar, a matar y a masacrar a los indios y esclavizarlos, no, todo lo contrario, es que las enfermedades traídas del viejo mundo afectarán a las poblaciones indígenas y habrán fallecimientos en masa, se producirán fallecimientos en masa. Aparte también los españoles contraerán enfermedades tropicales, aunque este tema está un poco estudiado. Y esta catástrofe demográfica traerá que luego Castilla firmase acuerdos de asiento de esclavos negros con Portugal para poblar las Indias y explotar sus recursos. También se va a exportar un poco el modo de producción feudal a las Indias, repartido bajo la figura de la encomienda, aunque esto hablaré más adelante en otros vídeos, pero bueno, las tierras descubiertas y colonizadas serán repartidas entre los españoles, los indios serán repartidos por medios de repartimientos y trabajarán sobre todo pues en las tierras de los nuevos caciques o señores feudales que se están asentando. Básicamente, se va a producir, digamos, un modelo de explotación agraria de carácter latifundista. De hecho, en las Antillas se va a explotar sobre todo lo que serán los productos de plantación, destacando sobre todo como será el cacao, el azúcar. Bien, y bueno, diversas órdenes religiosas como los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, los dominicos irán a las Indias pues a evangelizar a las poblaciones que se han descubierto. Bueno, pues como ya he comentado, a nivel geopolítico, las repercusiones que trajo esto fue el Tratado de Tordesillas y el reparto del mundo entre Castilla y Portugal. Básicamente, como ya he comentado. Y bueno, otras potencias europeas tendrán interés en el nuevo descubrimiento, sobre todo por también coger su parte, su trozo del pastel en el comercio con las Indias y por arrebatarle esto, y por romper el monopolio acordado entre Castilla y Portugal. Francia, ya posteriormente, ya durante las guerras en Italia y las guerras contra Carlos I, pues también financiará viajes hacia las Américas, pero contará con la capacidad de establecer asentamientos y colonias. De hecho, los intentos de asentamiento que establecerán en las Américas serán expulsados por los españoles, serán arrasados. Y no sé hasta el siglo XVII cuando Francia emprenderá la colonización del Canadá. Inglaterra lo mismo, aunque en esta época también realiza algunos cuantos viajes, pero no será ya a partir de la reina Isabel I cuando se llevarán a cabo una serie de empresas de colonización de carácter privado, a diferencia de la monarquía hispánica, donde ciertas compañías privadas llevarán a las poblaciones puritanas o calvinistas al nuevo continente para escapar de la persecución de la casa Tudor Estuardo, que eran anglicanos. Y Holanda lo mismo. Bueno, Holanda no se meterá en este asunto hasta las guerras de Flandes. Por lo tanto, este descubrimiento trajo un impacto monumental y sobre todo a nivel geoeconómico va a producirse la primera globalización. Se va a producir una expansión de los mercados europeos hacia América, se van a ampliar las rutas comerciales y se va a constituir un gran comercio mundial, por así decirlo, monopolizado por Castilla y por Portugal, pero aquí hablamos ya de una globalización, en términos generales. Esto yo recalcaría que sería la máxima repercusión del descubrimiento.
Y bueno, antes de finalizar, querría también hablar un poco de ciertos mitos que ha metido la leyenda negra antiespañola respecto al descubrimiento. Los leyenda negristas anglosajones, holandeses y franceses y alemanes han ido vendiendo de que España, la monarquía hispánica, con el descubrimiento va a iniciar un proceso salvaje de conquista y de exterminio de los pueblos indígenas, lo cual apoyándose en la catástrofe demográfica que trajo la exportación involuntaria de epidemias del viejo mundo a América. Evidentemente, esto a día de hoy la historiografía lo ha denostado. Está claro que España, sí, cometía algunas masacres durante el proceso de la conquista, fue durante ciertas campañas bélicas para someter a poblaciones que sí que eran extremadamente belicosas, como pasa en todas las guerras. Aquí no hay nada raro, pero no existía ningún plan de exterminio por parte de la monarquía hispánica sobre las poblaciones indígenas. Tampoco no existía ningún plan de esclavizarlos, todo lo contrario. El decreto de Isabel la Católica y las leyes de Indias, posteriores que se van a promulgar, van a garantizar claramente que los indios son súbditos de la corona y no son esclavos. La prohibición de esclavizar a los indios va a ser clara y tajante. Sí que es verdad que habrá conquistadores, encomenderos y terratenientes que intentarán saltarse estas normas para aplicar la esclavitud a estos territorios, pero que hablamos de grandes terratenientes feudales o capitalistas que lo que quieren es mano de obra, explotar mano de obra barata. Pero evidentemente tanto la corona como la iglesia son rotundamente opositoras a la esclavitud de los indígenas, y a pesar de la carencia de medios logísticos y medios coercitivos para garantizar toda su autoridad en el continente, por la distancia geográfica que hay entre el viejo mundo y el nuevo mundo, los reyes de Castilla harán prevalecer su autoridad en las Américas a lo largo de toda la historia del Imperio Español. Por lo tanto, podemos decir que aunque sí había casos de esclavitud, pero no para nada eran patrocinados por parte de la corona, eran llevados a cabo pues, por grandes propietarios, sobre todo criollos. Y esta gente, luego sus sucesores, serán, digamos, los protagonistas de las independencias futuras. Y bueno, pues ahí también, pues como ya comentaré más adelante, se va a producir un proceso de mestizaje en las Américas que evidentemente va a romper con toda línea por parte de los leyendas negristas y los racialistas que defienden a día de hoy que el Imperio Español era un imperio racista, porque sí va a producirse un proceso de mestizaje muy interesante en las Américas tras el descubrimiento. Cosa que si el Imperio Español hubiese adoptado un modelo anglosajón de imperio, pues evidentemente hubiese exterminado a las poblaciones indígenas y no hubiese habido mestizaje, por así decirlo. Y el mestizaje empezó tras el descubrimiento y sigue existiendo a día de hoy en las diferentes repúblicas iberoamericanas. Por lo tanto, es falacioso hablar de eso, mientras que en las colonias anglosajonas, francesas, las colonias anglosajonas y holandesas apenas hubo mestizaje, ahí sí que se produjeron matanzas de indios. El modelo imperial de la monarquía hispánica, pues evidentemente no es para nada un modelo de imperio depredador, con palabras de Gustavo Bueno. Y nada más, que me he explayado un poco en este vídeo, pero bueno, quería hablar un poco de la importancia y de las repercusiones que va a tener el descubrimiento. Para mí me parece un punto de inflexión en la serie de vídeos que voy a producir sobre la conquista, sobre las exploraciones futuras que se realizarán del continente y sobre la conquista, porque sin este vídeo no podemos entender los acontecimientos que pasarán después. Así que nada, muchas gracias por escuchar este vídeo. Espero que a los oyentes les haya servido de mucho para aprender nuevas cosas el vídeo que acabo de producir. Y espero que me dejéis vuestros comentarios. ¿Vale? Pues nada más.